de entendimiento que ha conseguido con Isis sin velo. Adelante, Ernesto. Y bueno, si recuerdan, los que tienen el documento, creo que estamos en la página 126. Los que tengan el libro, me imagino que ahí vayan marcando, ¿verdad? Para seguir a Ernesto, porque él tiene su traducción. Entonces ahí más o menos él ya nos está haciendo el favor de darnos su traducción y luego nos repasa así brevemente la que tenemos nosotros del PDF. No te escuchamos, Ernesto. No estás hablando todavía, ¿verdad? ¿O sí? Ahora sí, ahora sí. Ajá, ahora vamos. Sí. Bueno, yo no te escuchaba, sí, ahora sí. Entonces nos quedamos en la última sección, en Isis sin velo, el tomo primero, lo que es el capítulo cuarto, lo comenzamos y estamos en la página 126. Y el miércoles pasado estuvimos analizando acerca de esa batalla entre la ciencia y los científicos, entre los católicos recalcitrantes como de Mirville y el otro de Mous, contra lo que decía la ciencia, que se había presentado su obra, que la memoria del diablo, que la entregó a la academia, y eso causó una gran ofuscación en el mundo científico, porque ellos no creen, ellos son escépticos, y de Mirville y de Mous decían de que todo lo malo que ha pasado en el mundo es el diablo. Que la teoría, la magia antigua, que estaba en la cabeza, ¿quién? Es el diablo. Que el espiritismo ha vuelto, el fantasma, el mesa volando, es el diablo, y todo el pobre diablo. Y hoy comenzamos entonces el capítulo cuarto con el título Las travesuras del diablo. Sin duda, eso fue un insulto cortante para los académicos científicos, pero desde 1850 parecen haber estado condenados a sufrir en su orgullo propio más de lo que la mayoría de ellos puede soportar. ¿Qué pasó en esa fecha, 1850? Fue más o menos el que empezó lo que es el movimiento espiritista, los fenómenos psíquicos, las mesas que hablaban con un lenguaje, volaban, las casas embrujadas, los fantasmas, Catalina King, las apariciones. Y de ese momento comenzó la gran mortificación, el calvario de los científicos, porque no podían entender qué explicación científica, entre comillas, pueden tener a todos esos fenómenos que son del mundo espiritual, son de la intuición. Desde esa edad, 1850, parecen haber estado condenados a sufrir en su orgullo más de lo que la mayoría de ellos puede soportar. En el PDF dice, no cabe duda de que esta memoria era un punzante insulto a los académicos, la memoria del diablo, ya acostumbrados desde 1850 a excesivas humillaciones, acciones que ofenden en público. Peregrina idea fue llamar la atención de los inmortales o las travesuras del diablo. Esto es la idea de llamar la atención de los 40 inmortales a las travesuras del diablo fue lo que causó esta revuelta. Estos 40 inmortales son los miembros de la Academia Francesa de Ciencias, lógicamente, ¿no? Esto es ironía, los inmortales. De Maux y de Mirville llamaron la atención de los 40 inmortales a las travesuras del gran maestro del diablo. Juraron vengarse los científicos y uniéndose entre sí, propusieron una teoría que superaba en absurdo incluso a la demonolatría de Mirville y de Maux. ¿Qué teoría van a hacer? Ya la estaba analizando. Dice, bueno, fue ya acostumbrado de 1950 a excesivas humillaciones, los científicos, peregrina idea fue llamar la atención de los inmortales sobre las travesuras del diablo. Juraron vengarse, unánimamente se unieron forjando una hipótesis, los científicos, que aventajase en lo absurdo a las mismas demonolatrías de Mirville. Propusieron una teoría que superaba en absurdo incluso la demonolatría de Mirville. Bueno, lo estudiamos. Carlos Julio nació en 1802 en Francia, escritor erudito, iluminador, medium. Es autor de numerosas obras de espiritismo de Mirville y otro de Maux. El doctor Roger y Joubert de Lambert, ambos famosos a su manera, formaron una alianza y presentaron al instituto, a la academia, a un alemán, un individuo alemán, cuya astucia e ingenio proporcionó, según su declaración, la llave de todos los golpes y golpes de ambos hemisferios. Y descubrió supuestamente lo que es la piedra roseta, que es la causa de todos esos fenómenos, porque las mesas tocaban sin que nadie las tocara. Estos médicos, bueno, Robert Lambeye, Antonio José Antoine, nació en 1799 en Francia, era un cirujano y fue miembro de la Academia de Medicinas y de Ciencias de Francia.
Estos formaron una alianza de estos doctores y presentaron al instituto a un alemán cuya astucia e ingenio proporcionó, según su declaración, la clave, la llave de todos los golpes y golpes de todos los fenómenos psíquicos, en este caso, de ambos hemisferios, de Europa y América. Suponían tener la clave, llave de todas las manifestaciones de golpes de los espiritistas. En el PDF dice lo siguiente: dos médicos famosos, Roger Lambert, D'Alembert y Jobard, presentaron al instituto un alemán, que tenía ese alemán de especial, ya lo vamos a ver, cuyas habilidades daban la clave a todos los fenómenos psíquicos que ocurrían de estos fenómenos, ¿no? A este propósito escribe el Marqués de Mirville: nos sonrojamos al decir que todo el truco consistía simplemente en el desplazamiento, en la dislocación reiterada de uno de los tendones musculares de las piernas. Esta es la explicación, una dislocación de los tendones con los músculos que él lograba conscientemente hacer que el tendón se moviera, y eso ocasionaba que la mesa tocara, pues todas las manos estaban arriba, las miraban y los pies también. Entonces, ¿y por qué sonaba? Era el tendón que lo tenía dislocado este alemán supuestamente, y esto provenaba los golpes y los sonidos. Qué menuda explicación, ¿no? Científica. Nos sonrojamos al decir que todo el truco consistía simplemente en el desplazamiento, dislocación reiterada de uno de los tendones musculares de las piernas. Era la causa de todos los golpes de la mesa, el tendón dislocado del alemán. No eran manos ni pies, sino lo que es el tendón en todas las sesiones, en esta parte. Gran demostración del sistema en plena sesión, estaba ahí llena, del instituto, la academia y en el acto. Ocurrieron expresiones de gratitud académica, y por esta interesante comunicación, entre comillas, interesante, ¿no?, que era el tendón, según ellos. Unos días más tarde, un profesor de la Facultad de Medicina aseguró plenamente al público que una vez que los científicos habían pronunciado su opinión, el misterio había sido por fin desvelado. Este tendón, vamos a analizar lo que decíamos. Bueno, se sonrojaban, el truco era esto, bueno, el tendón, el desplazamiento, la dislocación de la pierna. Gran demostración estaba del sistema en plena sesión, estaba lleno y todos estaban sentados los académicos del instituto, la academia, y en el acto expresiones de gratitud por los científicos. Por una parte ya descubrimos la razón de todo esto, y más tarde, bueno, de gratitud por esa interesante comunicación del tendón del alemán, ¿no? Y unos días más tarde, un profesor de la Facultad de Medicina concluyó plenamente al público que una vez que los científicos habían pronunciado su opinión, y son infalibles como la iglesia, ¿no?, el misterio había por fin sido revelado, desvelado. Se había quitado ese velo que estamos estudiando, el velo de Isis, quitar el gran velo de la gran diosa Isis. Decía en Egipto: soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. Esto está en el templo de la Isis saítica en Egipto, son los registros acásicos, está todo ahí, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones están registradas de todas nuestras encarnaciones previas. Y Elena entró ahí en los registros acásicos para hacer esta obra y la doctrina secreta, y daban como libros que solamente existían uno en todo el mundo, entonces solo quedaban con el número invertido. Si decía 65 en plano físico, en el plano acásico era 56, era invertido, como descubrieron después los discípulos que ella tenía, que iban al Museo Británico a buscar la obra y encontraban que no coincidía con la página, hasta que descubrieron que era por el efecto espejo. Bueno, dice el PDF lo siguiente, la explicación que dice de Mirville: nos sonroja decir que todo el fraude consistía en la dislocación de uno de los tendones de la pierna del alemán, según se demostró ante el Instituto de Francia en pleno, cuyos miembros agradecieron tan interesante comunicación, y pocos días después un catedrático de la Facultad de Medicina daba públicas seguridades de que, puesto que los académicos habían expuesto su opinión, ya estaba descubierto este misterio, sacado de Mirville, de los espíritus, del espíritu, comentado ese católico. Y entramos ahora al subtema: el diablo, el pilar de la fe. Pasamos las travesuras, ahora es el pilar fundamental de la iglesia, el diablo, con Jesús, imagínense. Pero tales explicaciones científicas no impidieron que el fenómeno siguiera tranquilamente su curso. No era la dislocación, ¿no? Ni que los dos escritores, estos demonólogos, procedieran a exponer sus teorías estrictamente ortodoxas, de Mirville de Meaux. El ortodoxo, que es conforme con la doctrina oficial de una religión, es ortodoxo, o heterodoxo, lo contrario, una herejía, supuestamente. Negando que la iglesia tuviera algo que ver con sus libros, de Mirville de Meaux. Meaux entregó gravemente a la academia, además de su memoria al diablo
los siguientes pensamientos muy interesantes y profundamente filosóficos sobre Satán. Vamos a analizar qué decía este caballero, ¿no? Bueno, sabemos que de Meaux, Roger era un caballero, Le Cavalier, nació en 1805 en Francia, fue un escritor, periodista, polemista, escribió varios libros denunciando a las sociedades secretas y especialmente a la masonería, que era el enemigo mortal de la Iglesia Católica, pero nunca denunció a la plaga jesuita, que hacían muchos asesinatos, robaban dinero y se vestían como los buenos. Es una pregunta a cualquier persona media sobre los jesuitas. No, son buenos, están con los pobres, que Monseñor Romero, que no está con lo otro, y eso lo hacen para financiar las guerras que ellos mismos le venden después, las cajas 47, porque el Vaticano tiene uno de los negocios más lucrativos, que es vender armas, tiene acciones en los mercados de guerra y lavan activos de la mafia de Sicilia en el Banco del Vaticano. Bueno, son los jesuitas, son los verdaderos demonios que están detrás del Vaticano. Francisco ha sido el primer jesuita público que ha sido papa. Antes había un papa blanco y un papa oscuro, uno que estaba oculto, que era un jesuita, que es el que mandaba. La misma iglesia que no los aguantaba y los expulsó a los jesuitas, como de toda Europa, los expulsaron como a los judíos por todas sus fechorías, pero después volvieron por la fuerza del Vaticano y lo conquistaron. Son los que dirigen la Secretaría del Vaticano y tantas otras cosas allá en Roma. Bueno, estos son de Meaux, ni que los dos escritores sobre demonología de Merville procedieran a exponer sus teorías estrictamente ortodoxas, negando que la iglesia tuviera nada que ver con sus escritos. De Meaux entregó gravemente a la academia, como vimos en la última sesión, es el libro que causó tanta revuelta, Las Memorias del Diablo. Además, entregó los siguientes pensamientos interesantes y profundamente filosóficos sobre Satán, lucerado sea. Dice, el diablo es el principal pilar de la fe, el principal. Es uno de los grandes personajes cuya vida está estrechamente relacionada con la de la iglesia, estrechamente, la católica, por supuesto, ¿no? Y sin su discurso del diablo que salió tan triunfante de la boca de la serpiente, su medium, serpiente 1, el diablo 2, ya van 2. Y su discurso del diablo que salió tan triunfante de la boca de la serpiente para confundir a Adán y Eva, que era su medium la serpiente, esto provocó la caída del hombre. No podría haber ocurrido. Era necesario la caída de la serpiente, era necesario el diablo, para que cayera el hombre, pues. Así, si no fuera por el diablo, el Salvador, el crucificado, el Redentor, Jesús, no sería más que el más ridículo de los supernumerarios, y la cruz sería un insulto al buen sentido, imagínense. Sacado del Chavelier, el caballero de Meaux, en moral y costumbres y prácticas de los demonios, el capítulo, la página 10. Vamos a analizar lentamente lo que dijo este hombre. El diablo es el principal pilar de la fe. El principal no es Dios ni Jesús, es el diablo, pues. Es uno de los grandes personajes. Aquí vamos al misterio de las Trinidades. En Occidente, Dios, es Jesús y Satán. Son tres. En Oriente, como mencionaba el hermano, las 6 escuelas de sabiduría, la Darshana, la escuela, los Yoga Sutras, lo que son las Mimansas, la Sakya. Todos ellos dicen de Brahma, que sería el creador, Vishnu, el conservador, que sería Jesús, y el destructor, que sería Shiva, pues es Satán, el que regenera. El destructor. Este es un misterio de las Trinidades, que en otra parte ya lo va a analizar. El diablo es el principal pilar de la fe católica, por supuesto, ¿no? Es uno de los grandes personajes del diablo, cuya vida está estrechamente relacionada con la de la iglesia, estrechamente, ¿no? Que hay que adoran ellos, al malo, pues Jehová. Bueno, dice, y sin su discurso del diablo, que salió tan triunfante de la boca de la serpiente en el jardín del Edén, que era su medium, era la serpiente, ¿no? Que repetía lo que decía el maestro, la serpiente. En el jardín del diabólico Jehová estaba, que miraba a Adán y Eva, estaban desnudos, estaban como animales, pues eran como ganados, los trataba Jehová como animales, andaban desnudos, y lo que quería es que comieran mucho, que engordaran, y después los iba a comer Jehová. Jehová pedía sangre, sacrificios de animales, sacrificios humanos, guerra, destrucción. Es que Saúl mató a 1000, David mató a 10.000 seres humanos, ¿no? En nombre de Jehová. Jehová es el verdadero demonio, y Lucifer es el bueno, es el portador de luz, es lo que es el Lucifer, portador de luz. Y es lo que significa la Estatua de la Libertad, que está en Nueva York, que es un regalo de Francia. Las logias francesas es una antorcha, que es Lucifer, es la portadora de luz, como el país de las libertades, entre comillas. Y bueno, el discurso que salió tan triunfante de la boca de la serpiente, su medium, la caída del hombre, sin este discurso, ¿no? Nunca podría haber ocurrido, así si no fuera por el diablo, otra vez agradecido a él, el Salvador, que es el libertador, el que libera, pues, el crucificado, Jesús, o el Redentor, este es el que libera de la esclavitud, de la tristeza, la depresión, el alcoholismo, es un redentor, alguien que lo ayuda a otra persona, lo libera de esos vicios.
Sin esto, sin el diablo, el Salvador, el crucificado, el Redentor, no sería más que el más ridículo de los supernumerarios. Decía este hombre, los supernumerarios, dice que es los sobrantes, los remanentes, que excede algo, que está fuera del número. Y la cruz sería un insulto al buen sentido. Chavelier de Mous, esto es de Mous, costumbres y prácticas de los demonios. El PDF dice lo siguiente, la explicación que da, pero estas científicas explicaciones no entorpecían el curso de los fenómenos psíquicos, seguían apareciendo los fenómenos con aquel alemán, con su dislocación, ni embarazaban la pluma de los dos escritores católicos en la exposición de sus ortodoxas teorías demonológicas, de Mirville de Mous. Porque Mous dijo que la iglesia nada tenía que ver con sus libros, nada que ver, claro que sí. Y al propio tiempo presentaban a la academia un trabajo del que entresacamos el siguiente párrafo, que dice, el diablo es la principal columna de la fe. Otra vez, la lealtad, pues. Su historia del diablo está íntimamente relacionada con la de la Iglesia Católica y seguramente si no hubiese caído el hombre sin las sugestivas palabras que pronunció por su boca de su medianera la serpiente. Aquí dice medianera y ahí dice medio, es diferente, ¿no? Pero esas palabras que cayó, bueno, primero Eva, después Adán, y vino la maldición a todo lo que está en la tierra, los expulsaron del jardín, pusieron un querubín con una espada de fuego para que no volvieran a entrar y coger el otro fruto que los haría inmortales. Pronunció este discurso del diablo que pronunció por boca de su medianera la serpiente, causó la caída del hombre, de modo que a no ser por el diablo, el Salvador, el Redentor, el crucificado, Jesucristo, hubiese sido un ente ridículo y la cruz un agravio al sentido común. Agravio que empeora la situación, el menos común de los sentidos, como decía él en otra parte, sacó estas costumbres y prácticas de Mous. Este escritor, recordémoslo bien, no es más que el fiel eco de la iglesia, repite, que maldice, anatematiza por igual a quien niega a Dios, lo maldice, no crees en Dios, no crees en Jehová, maldito eres, te vamos a expulsar de la iglesia. Y al que duda de la existencia objetiva de Satanás, también lo maldice la iglesia. Objetiva, entre comillas, ¿no? Como hemos analizado, un diablo con unos cuernos, una cola, las piernas de macho cabrío, el rostro Lenin con la barba de Lenin, rojo como comunista, que es un ateísta, el diablo, pues esto es la iglesia, quien no cree en Dios, maldito eras, excomunión, maldición, anatematiza. Y también a los que dudan de la existencia, entre comillas, objetiva del diablo, hablen un católico, no, el diablo no existe, no, que no, ¿cómo que no? Pero el Marqués de Mirville lleva aún más lejos esta idea de la asociación entre Dios con el diablo. ¿Qué expresiones nos van a dar hasta ahora sobre Dios y el diablo de Mirville? Que lo hemos analizado en otra parte. Según él, se trata de un asunto comercial habitual entre estos dos socios, ¿no? El Dios y el diablo, en el que el socio silencioso, que sería Dios, Jehová, entre comillas, este diablo, en que el socio licencioso principal permite que los negocios activos de la empresa, entre ellos dos, ¿no? Se realice como le plazca a su socio menor, el diablo, ¿no? De cuya audacia e industria se benefician ambos en este caso. En el PDF dice lo siguiente: conviene advertir que este autor es eco fiel de la iglesia, que igualmente maldice a quien niega la existencia de Dios que la del diablo. Pero el Marqués de Mirville lleva más allá las relaciones entre Dios y el diablo, considerándolas como una sociedad mercantil en que Dios accede resignadamente a cuanto el diablo le propone con miras de exclusivo provecho. Así parece inferirse en el siguiente pasaje que vamos a analizar, ¿no? En este caso, una situación comercial bien extraña, ¿no? De cuyo, bueno, ¿quién podría tener otra opinión al leer lo que sigue? ¿Quién podría tener? En el momento, dice, de esta invasión espiritista que ocurrió en 1853, tampoco considerada por los académicos científicos, no habíamos atrevido a pronunciar palabras nos habíamos atrevido a pronunciar la palabra de una que es catástrofe amenazadora. Los espiritistas, ¿no? Diciendo este católico, viene una catástrofe amenazadora. Sin embargo, el mundo estaba en paz, pero la historia nos muestra los mismos síntomas en todas las épocas desastrosas. Nosotros tuvimos un presentimiento de los tristes efectos de una ley que Gorroes ha formulado así en su volumen 5, página 356. Estas misteriosas apariciones, fantasmas, casas embrujadas, han indicado invariablemente la mano castigadora de Dios sobre la tierra. Sacado de Mirville, de los espíritus, en su página 4. Vamos a analizarla más lenta, lo que dijo este hombre en esta obra. Donde dice Elena, ¿quién podría tener otra opinión al leer lo siguiente? Esta sociedad mercantil, Dios Diablo, en el momento de esta invasión espiritista que comenzó en 1850, 48, con Catalina King, con las hermanas Fox allá en Estados Unidos, los golpes, los fantasmas, las mesas volando,
que ha sido tan poco considerada esta invasión espiritista, porque la marea psíquica estaba alta, por eso ocurrieron estos fenómenos, y pues también por el karma, ¿no? Ha sido tan poco considerado los espiritistas, los fenómenos por los científicos. Nos habíamos, dice él, de Mirville, atrevido a pronunciar una palabra de una catástrofe amenazadora, que viene una catástrofe, ruina, destrucción. Sin embargo, el mundo estaba en paz, que es palabra más profética. Pero la historia nos muestra los mismos síntomas en todas las épocas desastrosas. Esto ya es recurrente, los desastres, son que viene otro astro, aparece un desastre, otro astro, aparece en el firmamento, que eso presagia cambios, cataclismos, desastres, guerras, etc. Nosotros de Mirville tuvimos un presentimiento, una intuición de los tristes efectos de una ley de que Gorroes ha formulado así. Bueno, este Gorroes, Johann Joseph, nació en 1776, alemán, historiador, escritor, periodista, simpatizante de la Revolución Francesa, político, panfletario, hacía panfletos. Dice Gorroes en su ley, dice, estas misteriosas apariciones han indicado invariablemente la mano castigadora de Dios sobre la tierra. Palabras proféticas. Luego vino el comunismo en Rusia, con la revolución bolchevique, Lenin, Trotsky, Stalin. Murieron millones de campesinos en Rusia. Los comunistas le robaron sus herramientas para que no sembraran. Y vino una hambruna horrible que causó hasta canibalismo entre los campesinos rusos. Y después vino la Primera Guerra Mundial para destruir el imperio alemán del Kaiser, la casa Hohenzollern, el imperio ruso, lo que había destruido Lenin, lo que son a los Romanov, y el imperio austrohúngaro, que es la casa de los Hamburgo, que era donde los judíos y los masones no tenían control, y así planificaron la destrucción de todos estos lugares en la Primera Guerra Mundial. Alemania había ganado la guerra, Rusia se había rendido por la revolución bolchevique, y Alemania solo tenía que luchar contra Inglaterra y Francia, y ahí vino la puñalada por la espalda, como decía aquel. Bueno, después vino el fascismo en Italia con Mussolini, el nazismo en Alemania, vino la Segunda Guerra Mundial, causó millones de muertes, y la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Proféticas palabras que se cumplieron un poco después. Esta obra fue publicada en 1877 y esto ocurrió en 1917 al 45. Así lo decía de Mirville en su obra Los Espíritus, una profecía acertada. Dice acá en el PDF, cabe inferirse las siguientes palabras de este pasaje. Al sobrevivir la irrupción espiritista de 1853, con tanta indiferencia mirada, nos atrevemos a decir que era síntoma amenazador de una catástrofe, destrucción. Bien, es verdad que el mundo estaba en paz en aquella época, ¿no? Después vino todo lo que hemos comentado, pero no todos los desastres tienen los mismos antecedentes, y presentimos el cumplimiento de la ley expresada por Gorroes al decir que estas misteriosas apariciones, fantasmas, volando, han aparecido invariablemente a los castigos de Dios. ¿Quién castiga a Dios? El diablo, la pregunta, ¿no? Estas escaramuzas de guerrillas entre los campeones del clero de Meaux, de Mirville y la Academia Materialista de la Ciencia prueban abundantemente lo poco que esta última ha hecho para desarraigar el fanatismo ciego de las mentes de personas, incluso muy educadas. Estas escaramuzas son combates de poca importancia, de guerrilla, nos hace un ejemplo alegórico entre la ciencia y la religión, que de esto trata esta obra, antigua y moderna comparada. ¿Quién ganará? Bueno, ganó la ciencia, la iglesia triunfó muchos siglos en el oscurantismo, en la Inquisición, Juana de Arco. Estas escaramuzas de guerrilla entre los campeones del clero católico y la Academia Materialista de la Ciencia, por otro lado, mano izquierda, mano derecha, prueban abundantemente lo poco que esta última, que la ciencia, ha hecho para desarraigar, quitar de raíz el fanatismo ciego de las mentes de personas, incluso muy educadas, los científicos, ¿no? Se han vuelto intolerantes, cultivados cultos. Dice el PDF, estas escaramuzas entre los campeones del clero y la materialista Academia de Ciencia demuestran la poca eficacia de los esfuerzos de la docta corporación, la ciencia, para desarraigar el fanatismo aún de los mismos que presumen ser de cultos cultivados. Evidentemente la ciencia no ha conquistado ni amordazado completamente la teología. Se ha ido poco a poco cediendo. Ajá, que se hagan ahí. Bueno, evidentemente la ciencia no ha conquistado ni amordazado completamente la teología, no la ha vencido solo en parte. La ciencia será la maestra, esto es otra profecía, la ciencia será la maestra de la teología el día en que condescienda a ver en el fenómeno espiritual, espiritistas, algo más que meras alucinaciones y charlatanería. Es el consejo que le lanzó Elena. El día en que la ciencia será la maestra de la teología, no sé, que la va a dominar, que la tendrá bajo su poder, el día que la ciencia será la maestra de la teología, el día será ese día en que ésta condescienda a ver en el fenómeno espiritual
algo más que meras alucinaciones y charlatanerías, embusteros, embaucadores, engañadores, mentirosos. Dice el PDF lo siguiente: la ciencia no ha vencido, ni siquiera ha refrenado a la teología, y tan solo prevalecerá contra ella cuando reconozca los fenómenos psíquicos, algo más que alucinación y charlatanería. Charlatán. Pero, ¿cómo puede la ciencia hacerlo sin investigarlo a fondo y minuciosamente? El consejo que da, debe la ciencia hacerlo investigándolo a fondo y minuciosamente. Supongamos que antes de que se reconociera públicamente el electromagnetismo, vamos, un ejemplo muy claro, el electromagnetismo que funciona en todo este mundo con electricidad y magnetismo, el profesor de Copenhague, Dinamarca, Oster, su descubridor, hubiera sufrido un ataque de lo que llamamos psicofobia o neumatofobia. Se hubiera dado cuenta de que el cable, el alambre, el hilo por el que pasa una corriente voltaica eléctrica muestra una tendencia hacia girar la aguja magnética desde su posición natural a una posición perpendicular a la dirección de la corriente. Esto descubrió Oster. Supongamos además que el profesor hubiera oído hablar mucho de ciertas personas supersticiosas, espiritistas, que utilizaban este tipo de agujas magnetizadas para conversar con inteligencias invisibles, que recibían señales e incluso mantenían con ellos conversaciones correctas mediante la punta de una aguja, así, y que en consecuencia sintió el profesor Oster un error de repente y un asco científico por una creencia tan ignorante, la comunicación con fantasmas, y se negó rotundamente a tener nada que ver con tal aguja. ¿Cuál habría sido el resultado de todo esto? El electromagnetismo podría no haberse descubierto hasta ahora y nuestros científicos experimentadores habrían sido los principales perdedores. Vamos a analizar estas palabras brevemente interesantes de Oster. Supongamos que antes de que se reconociera públicamente el electromagnetismo, el profesor de Copenhague, que es la capital de Dinamarca, Oster, Dinamarca quiere decir tierra de los honestos, de los honrados, Escandinavia, donde hay más hermandad, más riqueza, más felicidad, incluso no son católicos, claro está, no fueron liberados de la hueste diabólica del Vaticano, gracias a Martín Lutero. Supongamos, bueno, que este Oster de Dinamarca, él nació Hans Christian en 1777, era un danés físico-químico, descubrió la relación entre electricidad y magnetismo, que son variaciones de Foucault. Foucault se bien todas estas fuerzas, sonido, electricidad, luz, magnetismo, calor. Descubrió la relación entre electricidad y magnetismo, el campo magnético. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, gracias a él y a Tesla. Bueno, este profesor de Copenhague, Oster, descubrió el electromagnetismo y si él hubiera sufrido un ataque muy frecuente en esa época de psicofobia, Luis Elena, que es el miedo a los fenómenos espiritistas, la psicofobia, o neumatofobia, la neumatofobia, que es miedo a los alientos o soplos, hálitos de los espíritus, que así se comunican por soplo, las fuerzas. Si hubiera sufrido el de psicofobia o neumatofobia, y se hubiera dado cuenta de que el cable, el alambre, el hilo por el que pasa una corriente voltaica, que es una producción de electricidad mediante la reacción química desencadenada por el contacto de un líquido con metales, la corriente voltaica, muestra una tendencia hacia girar la aguja magnética desde su posición natural a una posición perpendicular, línea que forma con un ángulo, línea recta, a la dirección de la corriente. Supongamos además que el profesor hubiese oído hablar mucho Oster de ciertas personas supersticiosas que creen estas cosas, ¿no? Que utilizaban este tipo de agujas magnetizadas para conversar con inteligencias invisibles. Un ejemplo de esto era Tesla. Él lo hacía mediante señales de radio con habitantes de otros planetas. Él lo decía muy humildemente que sus descubrimientos, la mayoría no eran de él, sino que se lo habían comunicado por radio los habitantes de otros planetas. Tesla, que le decían, revelaban fórmulas, los nuevos inventos, que él mismo lo menciona al descubrirlo. Fueron las inteligencias de la radio, las ondas de radio, a Tesla por eso lo discriminaron, porque decía la verdad, era superior a JP Morgan y a Edison, que después le robaron tantas cosas. Esto lo querían cobrar de dinero cada mes la electricidad, en vez de que él lo quería que fuera totalmente gratis, como el aire, el gran Nikola Tesla. Dijo proféticamente que el futuro iba a ser de él. Así es Tesla. Ahora Elon Musk ya lo ha reconocido, el gran multimillonario Elon Musk le puso Tesla, por eso los carros estos eléctricos. Bueno, así que se comunicaban. Bueno, de Tesla se dice que él descubrió, estaba leyendo una vez el Fausto de Goethe, que es una novela sobre el diablo, Mefistófeles, Margarita y el doctor Fausto, que quiere la inmortalidad, su pacto con el diablo.
Entonces estaba leyendo Tesla esta obra en un parque con un amigo y de repente leí una parte que el diablo le dice Mefistófeles al doctor sobre el sol que viene de un lado a otro y esa fue la idea que ocasionó que él inventara la energía alterna. Increíblemente la dibujó inmediatamente en el suelo y le dijo a su amigo que había descubierto un nuevo tipo de electricidad que fue mejor que la directa que Edison, la alterna. Bueno, así se comunicaban los espiritistas por corrientes magnéticas o ondas de radios, que recibían señales e incluso mantenían con ellos conversaciones correctas mediante la punta de una aguja. Entonces, Oster, así que en consecuencia, sintió de repente un horror y un asco científico por una creencia tan ignorante, conversar con espíritus, y se negó rotundamente a tener nada que ver con tal aguja magnetizada, electromagnetismo. ¿Cuál habría sido el resultado de todo esto de Oster? Esa psicofobia, esa neumatofobia. El electromagnetismo podría no haberse descubierto hasta ahora y nuestros experimentadores habrían sido los principales perdedores. Dice en el PDF que tienen acá un poco más diferente, pero bueno, dicen la ciencia no ha vencido ni siquiera refrenado la teología y tan solo prevalecerá contra ella cuando reconozca los fenómenos psíquicos, algo más que alucinaciones y charlatanería. Era su maestra. Pero ¿cómo lograrlo si no se los investiga? Si, por ejemplo, hubiese padecido Oster de psicofobia y receloso de que la gente supersticiosa empleaban las agujas magnéticas para hablar con los espíritus, no se hubiera detenido a observar las variaciones de dichas agujas en el sentido perpendicular a la corriente eléctrica que pasaba por un alambre colocado junto a ella, de seguro que no enriquecería el sabio danés las ciencias experimentales con los principios referentes del electromagnetismo. Hermanos, preguntas, comentarios son totalmente bienvenidos. Están los micrófonos abiertos. A ver qué les pareció el estudio, lo que más les gustó, o sea, ¿hay algo por ahí? O sea, Ernesto, que el famoso cuento de Prometeos, la leyenda de Prometeos, se viene a reflejar en todo lo que tú acabas de leer. O sea, el crimen o el pecado más grande que pudo haber cometido según Prometeos, según la leyenda, fue haberle dotado al hombre de ese fuego divino. Y por lo tanto, este Prometeo viene a ser las veces de ese Satán o de ese diablo que está plasmado aquí en Isis sin velo. Gracias. Ese es un mito muy profundo que ella lo analiza bastante en la Doctrina Secreta. Le dedica un capítulo sobre el Prometeo, el titán liberado, su hermano Epimeteo. La palabra proteína viene de Prometeo, que quiere decir lo más esencial, lo más importante en este caso, ¿no? En la constitución del cuerpo, en las proteínas, y en caso del mundo espiritual, la leyenda esta del Prometeo, vemos que se repite en muchas tradiciones, también en la India, tenían sus titanes que se sacrificaban. Vieron que había los dioses falsos, pues era Zeus, del Olimpo, Afrodita, todos los que estaban ahí, y estaba el verdadero que amaba a la humanidad, el titán Prometeo. Entonces él se da cuenta que Zeus, en este caso Jehová, había creado a los hombres para hacerlos esclavos, los tenía en oscuridad, en tristeza e ignorancia. Y él, como era un benefactor de la humanidad, un día roba el fuego del cielo, del Olimpo, y se lo regala al hombre, y al día siguiente Zeus se da cuenta que el hombre ya está diferente, como la serpiente, ¿no? Ya dio la información verdadera, ya tenía luz, ya tenía esperanza dentro de su corazón, ya tenía la luz, con la luz física y la luz espiritual, que es más importante todavía. Y así, bueno, lo castigó Zeus, agarró al pobre titán sobre una roca, lo encadenó y todas las noches venía un buitre a devorarse su hígado, que se regeneraba al día siguiente, que es un suplicio como el tántalo, horriblemente. Esto también se verifica, como has comentado, de aquí lo tomó lo que es la mitología griega, los judíos lo tomaron, las creencias estas occidentales de Lucifer, que es el portador de luz, ¿no? Portador de luz, Lucifer. Entonces, lo mismo pasó con Jesús, pero ya que estas tradiciones del fuego vemos que tienen algo mucho de realidad. 50 días después del Pentecostés es que bajó la llama del cielo, del Olimpo, en este caso del cielo bajó y se miraba sobre la cabeza de los discípulos. Así ellos hablaban en lenguas, curaban a las personas y hacían muchos milagros por ese fuego que fue robado por Jesús y se lo entregó a la humanidad porque se dio cuenta de que estaban adorando al falso Dios que era Jehová, que eso lo explica más allá en el tomo 3 de esta obra dedicado a la teología. Vemos que, como habíamos analizado, Jehová era sanguinario, era destructor, quería animales sacrificados, sangre, holocaustos para expiar pecados. Son cosas totalmente dogmas que no caben en nuestra mentalidad, pero el pueblo hebreo lo sigue todavía creyendo porque ellos odian a Jesús. Ellos prefieren a Moisés, ojo por ojo y diente por diente, prefieren la guerra, prefieren la sangre. Y cada entidad que pide sangre y muerte, eso es, entre comillas, realmente satanismo, ¿no? O podemos decir jehovanismo, Jehová. La gente que es el Dios que adora a la gente, al diablo en estas iglesias,
porque son financiadas por los grupos de poder, por los oscuratis, por los masones, por los que están detrás de las iglesias evangélicas, de la droga, de los Óscares, están detrás de todo, pues. Entonces son tentáculos de un mismo pulpo que adoran a ese demonio de Jehová que lo tiene pactado. Uno le pregunta a una persona normal cristiana por qué Jehová pedía sangre y le dice, oh, no, porque era la época, lo va a justificar incluso. Y el verdadero Jesús no lo menciona porque él mismo, él nunca adoró a Jehová. En ninguna parte del Nuevo Testamento, él dice Jehová es mi Dios, él dice el Padre de amor, él habla del Padre nuestro, del verdadero Dios que conoció en Oriente. Él estuvo en monasterios budistas, en el Nepal, estuvo en el Tíbet, en las escuelas de sabiduría de Persia, Persópolis, en las academias griegas. Hasta una parte de unos griegos están buscando a Jesús en una parte del Evangelio. A pesar de todos los recortes que hizo y tergiversaciones de la Iglesia Católica, lo mejor que hay en la Biblia solamente son los 4 evangelios, lo único que vale la pena. Lo demás es bastante sanguinario, es degenerado, es depravado. Incluso en el Concilio de Nicea colocaron 13 cartas paulinas, Hechos, Corintios, Efesios, Gálatas, etcétera. 13 cartas paulinas de un asesino, era Saulo de Tarso en este caso, no un asesino que supuestamente se convirtió, dice él, que oyó una voz en camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así la gente se volvió, que mataba a Esteban, a los cristianos lo andaba persiguiendo, era un fariseo de la alta cúpula, y después se convirtió supuestamente en la iglesia católica, y se dio cuenta que no era conveniente que la gente conociera al verdadero Jesús, y por eso colocó más cartas paulinas que confunden a la gente, ¿no? Jesús, bueno, nunca menciona lo que la palabra de Jehová, eso es interesante, lo que decía sobre Lucifer. No sé, hermano, ¿qué te ha parecido? Sí, entonces vemos que, y ayer más o menos tocamos un poco de estas cosas, del simbolismo, de que estas leyendas son tanto objetivas, ¿verdad? Porque sucedieron, y también como subjetivas. Y claro, en la teosofía nos brinda diferentes claves o llaves, ¿verdad? Para abrir estos misterios, diríamos, porque entonces diríamos que tiene su forma objetiva de las historias como se cuentan, ¿verdad? Porque sabemos que es una personificación de muchas ideas, como esta el despertar de la mente en la humanidad, ¿verdad? A través de este personaje que ya mencionaron, Prometeo. Entonces, y luego está el punto de vista alegórico. Nos da un punto de vista metafísico, un punto de vista simbólico, un punto de vista astrológico, astronómico, y luego nos dice a veces, pero el ocultismo dice así, así. Entonces, por eso es bueno para el estudiante considerar todas estas cosas de muchos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la caída, ¿no? Cuando se menciona la caída en la Biblia, ¿qué quiere decir la caída del punto de vista de la teosofía? Y claro, en la doctrina secreta se habla mucho de la caída, ¿no? Hay infinitas ideas sobre la caída. Una es, por ejemplo, solamente por decir una, es de que, por ejemplo, la caída del hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir o qué simboliza la caída del hombre? Bueno, es que nosotros, teniendo esa esencia espiritual, nacemos bajo un vehículo físico y ahí está, simbólicamente, está la caída, ¿verdad? Y claro, no quiere decir que cae uno a ningún lado, ¿no? Eso es simplemente la idea de que se va a experimentar a través de este vehículo físico. Y ayer hablábamos, por ejemplo, como se habló de guerras, así son cosas alegóricas también. La otra cosa de que mencionaste, por ejemplo, de que Blavatsky, ella tenía acceso a los registros akáshicos, ¿verdad? Y por eso la teosofía nos educa sobre qué es registros akáshicos, ¿verdad? O sea, qué es el plano astral, qué es la luz astral. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Con las mismas claves de interpretación, alegóricas, metafísicas, simbólicas, astronómicas y ocultas del ocultismo. Entonces, por ende, se nos dice que el plano astral, por eso cada plano lo podemos considerar de 7 maneras. Y ya para no agrandar mucho esto, entonces, lo que uno puede atraer de este plano astral, ¿verdad? O akáshico, que es el astral es lo más bajo de lo akáshico. Obviamente Blavatsky, debido a su constitución, podía extraer de los planos akáshicos más elevados todas estas cosas.
Ahora, por ejemplo, diría yo en mi caso, ¿a qué soy afín? Por ende, yo puedo tener afinidad a estas partes de lo astral, pero solamente a lo que yo soy afín, ¿verdad? Qué tan ético soy? ¿Qué tan moral? ¿Qué tipo, qué sentimientos tengo hacia los demás? Eso es lo que puedo atraer de ahí, ¿verdad? Y claro, todos los días uno está trayendo eso del plano astral o de la luz astral, de cualquier nivel, de acuerdo a cómo me comporto o de qué manera vibro, diríamos. La otra cosa también, ¿no? Por ejemplo, en estos sistemas religiosos, como ya tú nos cubriste muy bien todo eso, de cómo es odioso el diablo, ¿verdad? No querían nada entre medio de estas fuerzas, de estos seres, ya sea de otros planetas o espirituales, ¿verdad? O para ellos era o Dios o el diablo. La teosofía nos abre un universo completo, ¿verdad? De diferentes estados de conciencia, de diferentes jerarquías de seres que se corresponden con estas cosas que ya sea que estos científicos empezaron a descubrir, ¿verdad? A estar afines con ellos y descubrir muchas cosas, traerlas al plano objetivo a través de esta conexión con estas jerarquías de seres, ¿no? Porque sabemos que el ser en su constitución septenaria tiene todo eso, puede tener acceso a todo eso. Y ya para terminar, ¿no? Claro, en algunas cartas de los maestros se habla muy directo de toda la maldad que cometieron los jesuitas, que como tú dijiste, se pone la vestidura de la oveja, ¿verdad? Siendo lobos, no recuerdo cómo va esa frase, ¿verdad? Pero se ponen esa vestidura y claro, incluso hay una parte que me atrajo una vez en la carta de los maestros que dice que los jesuitas usan un sistema casi similar al de los maestros para atraer y educar a sus estudiantes usando el amor, entre comillas, ¿verdad? Pero dice, ellos saben que no es nada de amor, es solamente para beneficio personal, ¿sí? Lobos con piel de oveja. Gracias, lobos con piel de oveja, esa es la frase, sí. Y claro, ¿no? Hay muchas cosas que uno no se da cuenta que están sucediendo detrás de las bambalinas, ¿no? Pero claro, la teosofía, diríamos que nos viene a liberar de todo eso, porque entonces me hace preguntarme de con qué ideas me alimento yo todos los días, con qué me identifico. Entonces uno puede estar en el Kali Yuga, como tú bien dijiste, ¿verdad, Ernesto? Pero no identificarse con esta oscuridad espiritual, que es lo que simboliza el Kali Yuga. Entonces, por eso, la teosofía nos abre las puertas de par en par para que cada uno de nosotros encuentre estas llaves y se libere, ¿no? Y a la vez ayudar a los demás, ¿verdad? De que como cada quien pueda y quiera, ¿verdad? De salir de esta prisión o de estos grilletes. Luis tiene la mano, ¿verdad? Adelante, Luis. Y quien quiera preguntar y comentar, adelante, como dijo Ernesto. Hay una cuestión con respecto a todas las historias. Este señor Disney plasmó muchas de las ideas que están metidas allí. Él parece que fue miembro de una logia aquí en Estados Unidos. Y él plasmó casi todas las ideas que estamos tocando en historietas, como la cuestión del lobo, la Caperucita y el lobo, la Bella Durmiente, todos estos cuentos con los cuales pues yo fui una de las personas que creció con esas ideas. El famoso lobo que se quiere comer a la Caperucita, pero solo son ideas plasmadas allí. El lobo venía a representar a la iglesia católica, al Grey de la iglesia católica, o sea, los líderes.
que se quieren comer a la pobre Caperucita, ¿verdad? Y allí la Bella Durmiente que se duerme y la viene a despertar el príncipe, y todas estas ideas que están plasmadas allí en este tipo de ideas son cosas para que uno reflexione y diga, ¿para dónde va uno? Ahora, a partir de la era tecnológica, hay un gran redespertar de la humanidad porque hay más acceso a través del internet, hay mucho acceso a la información. Entonces, pero también hay cosas negativas, ¿verdad? Que hay que irlas pasando por el tamiz para poder, para poder saber qué es conveniente y qué no es conveniente. Gracias, Roberto. Argelia, quería decir algo, Argelia. Quien guste hablar, adelante, ¿eh? Sí, está bien. Quería preguntarle al señor Ernesto su idea sobre la filosofía que dice que somos y que somos y que fuimos y que seremos los mismos. Entonces, aplicando a lo que se ha leído, la evolución, estos mismos que creían en todo eso por miedo o por qué sé yo, ¿cree él que han evolucionado siendo nosotros los mismos? Y también usted habló también respecto a los registros akáshicos y dijo usted que la señora Blavatsky podía bajar de esa parte akáshica, porque yo sé que los hombres celestes respiran akáshicos. Entonces, si hay, y como vivimos en un mundo dual, por decir algo, si hay archivos akáshicos muy elevados, quiere decir que hay registros también materiales físicos donde nosotros guardamos todas las ideas o todas nuestros pensamientos están almacenados, y podríamos decir que a veces solo opinamos de acuerdo a lo que dijo fulano o sutano o perencejo, depende de lo que haya hecho, pero tenemos esa idea. Y se habló también mucho de Lucifer, y podría decir yo que en este campo eléctrico y magnético, en este campo mío, por decir que nada es mío, pero este campo eléctrico magnético, sí, teniendo derecha e izquierda, teniendo todos los sentidos también derechos, izquierdos, y haciendo cada quien su trabajo que tienen que hacer, podría yo decir que de repente una vocecita me dice, no creas en nada de lo que está diciendo este loco. Y entonces podría decirle que ese es el diablo. Y el otro lado me dice, no pienses así, también es tu hermano. Entonces, depende solo de la etiqueta, o cómo lo puede definir usted. Esa es una pregunta nada más. Bueno, al principio lo comentamos, los registros akáshicos son estados de conciencia superior donde está grabado todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones y de todas nuestras encarnaciones previas. Ahí está toda la historia del universo registrada. ¿Qué te iba a decir? Bueno, cómo ella entró en contacto con ella, eso lo analizamos, que ella ahí entraba y miraba los libros o la biografía de los grandes seres, después lo transmiten a Doctrina Secreta. Este es un lugar, bueno, son dichos herméticos muy bellos, como es arriba, es abajo, como adentro, es afuera, como fue, así es y así será. O sea que todo está registrado en este universo. Nosotros tenemos libre albedrío, pero nuestro libre albedrío siempre tiene un rasgo de certidumbre que ya se sabe, las jerarquías, todo lo que va a suceder. Como saben, bueno, como cada día es diferente, cada día que amanecemos, supuestamente nos volvemos un poquito más inteligentes, tenemos más experiencia de otro día, conocemos cómo funcionan las leyes del universo. Y lo mismo pasa con estos registros acásicos. Ahí estamos, ¿qué te iba a decir? Todas nuestras acciones, pensamientos. Y ella entraba, hicimos la anécdota de los libros, que después iban sus discípulos al Museo Británico y se dan cuenta que la página no coincidía. Y después se dieron cuenta que por el efecto espejo, si era 75, era 57, que ya lo mencionaba, y se dieron cuenta que es una ley como el espejo, que todo lo invierte. ¿Qué más decía, hermana, sobre este caso? Bueno, eso estaba en un templo egipcio, de la diosa Isis Aítica, decía de que ningún mortal puede levantar mi velo. Esto lo hacemos mucha acotación porque esta obra maravillosa, Isis sin velo, tiene ese nombre. Su nombre verdadero iba a ser el velo de Isis,
pero como ya estaba registrado en las patentes, entonces después se cambió por Easy sin velo en este caso. Que sea supuestamente solo se levanta un poquito el velo, para que nosotros por intuición debemos hacer todo el camino que hace falta. Que ningún mortal puede levantar tu velo, eso solamente porque nosotros mismos tenemos que hacerlo. No es una persona, un maestro, un pastor que nos va a quitar el velo de nuestros ojos. Y antes el hermano había dicho algo con mucha sabiduría, que todos los libros esotéricos profundos tienen 7 claves. Una clave astronómica, astrológica, numérica, fisiológica, psicológica, metafísica, astronómica, astrológica. Y ella dice que en Easy sin velo solamente se le dio una vuelta a todas esas claves. Y después por intuición, como están en las obras escritas, como la Cábala, el Zohar, el Sefer Yetzirah y tantas otras obras más, hay que buscar la clave que da un conocimiento poderoso, que por eso no se puede transmitir, como lo hemos dicho en otras partes, porque confiere en poder, y el poder sabemos que la gente lo aplica mayoritariamente hoy en día hacia las cosas negativas, hacia el egoísmo, hacia la desunión, en vez de la hermandad. No sé si la pregunta quedó clara, hermana. Sí, podría decir de que en el asunto del akáshico, digamos que darle a César lo que es de César, o sea, la parte física a la parte física, y lo que es de Dios a Dios, por decirlo algo más elevado. Y respecto al velo de Maya, podríamos decir que es Maya el velo, podríamos decir un sinónimo sería Maya. Cuando tú sabemos que Maya está aquí y que vela todo, ¿en qué momento has hecho tú un adelanto en el que puedes levantar el velo de Maya para poder ver esa realidad? Y aunque no la vas a poder, al menos eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No es concluyente. Es mi opinión y cada quien tiene que buscar, ¿verdad? Pero me imaginé que ese velo era Maya y que sí puedes levantarlo en determinado momento, aunque sea un segundo sin segundo, por no haber más que tiempo y espacio plano es el que definimos, pero el otro tiempo, la duración que siempre está presente, que es ecuánime, que es armónica, la duración, ¿verdad? Porque nosotros a veces avanzamos un poquito, pero no podemos detener esa realidad con nosotros, no podemos permanecernos armónicos. Al menos, como digo, estoy hablando de mis experiencias en este cuerpecito, no quiero decir que así sea, por eso es que pregunto, porque ahí puede haber algo que me ayude enormemente. Y por eso hablaba de ese diablito que me dice cositas y ese angelito al otro lado y que están en mí misma. Eso es todo, Ernesto, muchas gracias. Tania, adelante. Sí, en la carta de los maestros, en la número 47, me he sorprendido, me pongo a reír yo porque cómo no va a sorprender de la carta de los maestros, cuando habla acerca del señor Mans, yo no sé cómo se pronuncia, Massey, se escribe Massey, y Kruker, porque dicen que ellos, a ver, lo vamos a leer literalmente, como que ellos son, que no han descubierto absolutamente nada. Como se habló de decir, el ABC apenas están en pañales, porque ese fue el primer grito de guerra y la batalla siguió ferozmente acalorada y violenta hasta el mismo día de la partida para la India. Mencionar y señalar a Edison, a Kruger y a Menzies parecía tanto como vanagloriarse de lo que nunca puede ser comprobado. ¿Y acaso Kruger no ha acercado la ciencia a lo que nosotros decimos como su descubrimiento de la materia radiante? ¿Qué fue, si no la investigación oculta, lo que primero le conduce hasta esto? Entonces, aquí sigue hablando de estos científicos
que siempre que si no fuera por la ayuda directa e indirecta de ellos, no lo hubieran descubierto. Entonces no es que nos dice literalmente, es que si no hubiera sido por mí, ustedes no lo hacen. Ahí es donde literalmente nosotros lo que conseguimos sería infantil decir, lo hice yo, María Tania Burdián Sancán. No, siempre viene por una añadidura de una ayuda, de acuerdo a la percepción y de acuerdo al adelanto que se tenga en ese momento. Y viendo también, y bueno, ya un poquito porque ya va a terminar la hora, a mí me llama la atención, digamos que bueno, yo tengo el libro nada más ahorita, en la página 177, después que dice que el demonio es la principal columna de la fe, lo pone literalmente, el diablo es la principal columna de fe. Y habla de la crucifixión hubiera sido un ente ridículo y la cruz un avario del sentido común. ¿Por qué? Porque este señor de Mirbeil, por ahí se pronuncia el marqués de Mirbeil. ¿Cómo se pronuncia, Ernesto? Mirbeil. Ese mismo señor. Si uno lee cuidadosamente todo lo que él ayuda, entre comillas, se ve que él es partidario de la parte del catolicismo o de la parte romana, porque él lo va alineando a favor de ellos. Entonces, y así vemos de que todo lo que es, bueno, esta es la maravilla que lo que nos da Madame Blavatsky y los maestros, por supuesto, es que como que nos amplían el horizonte para que veas de cuál orilla están ellos más partidarios que los otros. Porque en esto ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, si existe, déjame lo poner aquí porque hice un medio resumen, porque aquí prácticamente se nos dice, los fenómenos psíquicos provienen de los fallecidos, proceden de los demonios, son provocados por nuestra voluntad individual, son provocados por la suma de nuestras voluntades. Luego, como vamos a hablar del flujo, pues me adelanté un poquito. ¿Existe algún fluido o medio para la producción de los fenómenos? ¿Qué materiales dificultaría su conducción? ¿Qué diferencia a la fuerza psíquica de la fuerza magnética? ¿Qué diferencia la fuerza psíquica de la fuerza esténica? Y esta palabrita también la encontré en una de las cartas de los maestros, no sé si fue la 46, que encontré esa palabrita esténica. Entonces, esto viene como de ayuda de las cartas de los maestros, como que la carta de los maestros nos dan una punta y después esto, y sin verlo. Y en el folleto de observaciones del ocultismo, en el artículo elemental y elementario, en la página, para ser exacta, en la página 11, cuando se nos habla de la bendita aguja, y en la carta 46 también nos habla de que cómo es que se va manipulando, cómo es que, ¿cómo decir esta vaina? Sabiendo una milésima, un 0.00001 de conocimiento, se cree que se lo sabe absolutamente todo. Y al ver aquí cómo se nos va ampliando el conocimiento de cuántas fuerzas están involucradas en un simple hecho, por llamarlo de alguna manera, de un aire, de un movimiento, de una hoja, están implícitamente muchas. Entonces no se puede solamente decir esto es así, de una sola línea, sino que convergen muchas otras líneas. Gracias. Bajaré la mano. Muy bien. Muy bien. Algo muy breve, ¿no? Porque de lo que dijo o preguntó Argelia.
Sí, por supuesto, y usted sabe que todos tenemos ese almacén, ¿verdad? Donde cada uno como individuo sabemos que existe universalmente, ¿verdad? Como Brahma, Vishnu y Shiva. En nosotros, ese creador, entre comillas, preservador y destructor, aunque el último más bien es un regenerador. O sea que está ese principio para cada uno de nosotros. Por ende, como creador, entre comillas, es lo que vamos a encarnar, ¿verdad? Las semillas que estamos sembrando, nosotros mismos creamos, entre comillas. Por ende, preservamos, se preserva todo ahí, todas las imágenes, como dijo Ernesto, todos los pensamientos, las ideas, todo está ahí en ese aspecto akáshico de preservador en cada uno de nosotros. Y luego la idea del regenerador, que por ende cada encarnación nos sirve para regenerarnos. Entonces, esa es una base que cada ser humano tiene, así como está desde arriba, ¿verdad? De logos, por decir algo. Los 3 logos, o ya sea Brahma, Vishnu y Shiva. Bueno, ¿alguien más antes de cerrar? O Ernesto, si quiere cerrar con algo, adelante. Sobre lo que decía la hermana de la casa, más adelante lo vamos a estudiar, que es un agente mágico, que es el firmamento, de la casa de la esencia divina, que todo lo llena, que todo lo penetra, que todo lo sabe, y se lo compara con Mahat, la mente universal, se lo compara con Aditi, se lo compara con otras grandes manifestaciones que hay sobre la casa. Es un agente mágico el cual hacen todas las operaciones. Muy bien, entonces ya tenemos algo interesante para la próxima vez. Claro que sí. ¿Verdad? Gracias a todos, que pasen muy buenas noches. Gracias Ernesto, Dulce, Joana, Luis, Argelia, María, Tania, todos. Nos vemos, Roberto. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Dulce.